Apreciados estudiantes, muy buenas tardes para ustedes en la asignatura Medición y Evaluación 1. Como tuvimos un breve descanso por este festivo que acaba de pasar y no tuvimos la oportunidad de encontrarnos, decidí que esta es una alternativa viable para podernos encontrar y para poder presentar de una manera global una temática que nos abre las puertas a lo que es el diseño, construcción de pruebas y todo el proceso de validación. Y esto tiene que ver con teorías psicométricas. En este orden de ideas y a manera de introito, debido a que ustedes ya tienen un material que les envié por correo electrónico, quisiera referirme en esta oportunidad a dos teorías que en este momento de la psicometría son aquellas que más están jalonando todos los desarrollos en esta área. En este orden de ideas, la primera de ellas es la teoría clásica de los test. Esta teoría surge, como ya lo habíamos mencionado en la sesión donde nos encontramos, fue iniciada por Spearman, por los trabajos de Spearman entre 1903 y 1911 aproximadamente. Estos trabajos, como ya lo había mencionado, están relacionados con teoría del error de la medición, coeficiente de correlación de Spearman y análisis factorial. Esta teoría clásica de los test tiene una particularidad y es que está muy centrada en el diseño de instrumentos. Fundamentalmente, ¿esto qué significa? Significa que esta teoría está centrada en el funcionamiento de la prueba más que en el desempeño individual de un sujeto en algunas especificidades o en algunas características puntuales. En otras palabras, que el instrumento mida lo que tiene que medir y que lo mida de manera precisa y que sea consistente esa medición a lo largo del tiempo. Esa teoría trabaja bajo tres supuestos básicos que van a complementar un poco el trabajo que ustedes tienen que desarrollar. El primer supuesto está centrado en el trabajo que se desarrolla desde la teoría clásica de los test basados en el modelo lineal general. Este modelo lineal general tiene tres componentes. El primero de ellos es que cada vez que alguien desarrolla una prueba va a obtener una puntuación. Esta puntuación se denomina puntuación empírica porque es lo que obtiene el sujeto como consecuencia de su desempeño en el instrumento. Esta puntuación típica tiene a su vez dos elementos. El primero de ellos es una puntuación verdadera, que es lo que el sujeto obtiene como consecuencia de contestar de manera positiva el cuestionario en el número de preguntas que así lo determine. Y la segunda tiene que ver con el error, es decir, el error más la puntuación verdadera son las que determinan la puntuación empírica. El error no está determinado por lo que el sujeto dejó de contestar, sino que el error está enmarcado en por qué el sujeto no contestó de manera adecuada la totalidad del instrumento. Ese es como lo primero. Lo segundo, en cuanto a la teoría clásica, está relacionado con que la puntuación verdadera, el segundo supuesto es que la puntuación verdadera puede considerarse también como el promedio de un número indeterminado de aplicaciones del mismo instrumento. ¿Qué significa eso? Que si un sujeto presenta 3 veces la prueba o 4 veces, significa que la puntuación verdadera que en últimas va a obtener el sujeto corresponde al promedio de esas 4 aplicaciones en cuanto a que en cada una de ellas obtiene una puntuación X.
Y el tercer supuesto es que los errores son diferentes en la medida que se aplican diferentes instrumentos. Es decir, si a un sujeto se le aplican 3 pruebas en la misma área, por ejemplo, personalidad, el error va a ser diferente en cada una de esas 3 pruebas porque en sí, aunque las 3 pruebas miden lo mismo que es personalidad, cada una de esas pruebas la mide de una manera diferente. Esos son básicamente los 3 supuestos. A diferencia de eso, se contrapone el modelo de teoría de respuesta al ítem, donde lo importante no es que el instrumento se desempeñe bien en la medición y posterior evaluación de un área psicológica específica, sino que está centrada en la respuesta que da el sujeto a una sola pregunta dentro del cuestionario. Es decir, la teoría de respuesta al ítem mide cada ítem de un cuestionario de manera independiente. Para la teoría de respuesta al ítem frente a la teoría clásica de los test, representa un trabajo unidimensional. No significa que vaya a considerar todos los ítems como una generalidad, sino que cada uno de ellos es único. Y en ese orden de ideas, esa unidimensionalidad se puede considerar como una debilidad. Porque, ¿qué significaría eso? Que si estamos hablando, por ejemplo, del constructo de personalidad, la personalidad viene a representar una serie de ítems, perdón, no una serie de ítems, sino una serie de características que en su conjunto hacen que se pueda hablar de personalidad. Para la TRI, es decir, la teoría de respuesta al ítem, no podemos mirar en su conjunto todas las características sino nos toca mirarla una a una. Otro de los supuestos es que existe una relación funcional entre la variable que está siendo medida en ese ítem y la posible calificación que obtenga el sujeto en esa variable. En otras palabras, un sujeto tiene cualquier cantidad de posibilidades para puntuar en un ítem determinado. Es decir, si ustedes observan las lecturas que les envié sobre TRI, ustedes van a observar que las calificaciones pueden ir desde menos infinito hasta más infinito. ¿Qué significa eso? Que no existen respuestas equivocadas, sino que el sujeto puede obtener diferentes calificaciones en un número infinito de posibilidades. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes dónde nació Simón Bolívar, algunas personas me pueden decir que nació en Caracas, otras que nació en Venezuela, otras que nació en Latinoamérica, otras que nació en el continente americano, otras que nació en el planeta Tierra, otras que nació en la Vía Láctea, por ejemplo. Cualquiera de esas opciones es igualmente correcta. Lo que sucede es que si alguien me responde, por ejemplo, que nació en la Vía Láctea, va a tener una calificación muchísimo menor a si alguien me dice que nació en Caracas, aun cuando las dos opciones, tanto Caracas como la Vía Láctea, sean respuestas correctas, porque obviamente Caracas se encuentra ubicado en el planeta Tierra en la Vía Láctea, etcétera, etcétera, etcétera. A eso se refiere la teoría de respuesta al ítem. Entonces, espero que con este pequeño introito ustedes puedan tener un poco más de claridad frente al desarrollo de las lecturas y frente al desarrollo de las preguntas que les envié vía correo electrónico. Feliz tarde, y cualquier duda, por favor, entonces me la comunican al correo electrónico, o si no, mañana nos podemos encontrar a las 5 de la tarde en el salón que les indiqué, en el bloque que les indiqué en el correo electrónico. Que estén muy bien.